2:02, bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra aquí en Extra TV y también en Extra Radio, los 92.3. Muchísimas gracias por su compañía. Como es de costumbre, vamos a estar analizando temas nacionales a profundidad y escuchando la voz de los protagonistas. Hoy vamos a tratar un tema que está generando bastante polémica todavía en redes sociales y sobre todo porque mucha gente tenía la duda. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley para impedir o limitar que dos personas puedan viajar en una motocicleta? ¿Es cierto que ya es ley de la República o no? Sobre este tema vamos a conversar al respecto y precisamente para ponerlo usted en contexto de qué es lo que vamos a hablar, ponga la atención al siguiente video. Cargadas de motocicletas. Vamos a ver si tenemos por ahí el video de las reacciones que han tenido ya desde el presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y por supuesto a quienes vemos en pantalla, los motociclistas que son los protagonistas de este tema. Los escuchamos. Las babosadas que yo no entiendo. Los grandes temas de la delincuencia en este país y de sicariato no los han querido abordar, entonces meten a las motos. Como que si dos señores criminales que andan con un AK-47 sentado en la moto de atrás le tengan miedo a un tráfico. Es que esas son las babosadas que yo no entiendo. Es lamentable oír al presidente de la República decir que este proyecto de ley es una babosada, cuando su propio ministro de Seguridad, que es el especialista en seguridad que tiene este gobierno, le dio el visto bueno al proyecto de ley cuando se le hizo la consulta. ¿Tiene dudas sobre si el proyecto que busca prohibir que dos personas viajen en una motocicleta es una ley de la República o no? Acá se lo comentamos. Primeramente es importante aclarar que esto aún no es una ley de la República. Esta semana, específicamente el lunes 24 de marzo, el diario oficial La Gaceta publicó el proyecto que busca prohibir que dos hombres viajen en una motocicleta como medida para combatir el sicariato y reducir los homicidios. Lo que pasó en realidad es que el pasado 6 de marzo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó este proyecto afirmativamente. Es decir, que los proyectos que son dictaminados por los diputados deben de pasar por divulgación en este medio oficial. Por lo que no, esto aún no es una ley de la República. Caso contrario, le queda un amplio recorrido en la corriente legislativa para convertirse en ley del Estado. ¿Qué pasa ahora con el proyecto? Posterior al dictamen en comisión, a este le espera un largo trayecto en el Congreso. El documento debe ser ingresado en la agenda del plenario. Cabe aclarar que hay muchos proyectos por delante de este. Una vez en plenario, cualquiera de los 57 diputados pueden presentar mociones de fondo para modificar el texto. Los legisladores también pueden reiterar las mociones rechazadas. Con cualquier moción de fondo, el texto regresaría a la Comisión de Seguridad y así se le realicen los ajustes solicitados. Luego, en la discusión por el fondo, en el plenario legislativo, los 57 diputados pueden hacer uso de la palabra por un espacio de 20 minutos cada uno. Posterior a la discusión, se votaría el proyecto en primer debate. También se puede presentar un escenario adicional. Posterior al primer debate de la iniciativa, cualquiera de los 57 diputados pueden presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Cuarta. Los magistrados tienen tiempo de un mes para comunicar si el proyecto en cuestión contiene o no roces constitucionales. Únicamente si los magistrados de la Sala Cuarta declaran el proyecto sin indicios de inconstitucionalidad, se puede proceder a la votación en segundo y último debate. ¿Y de qué trata el proyecto? La propuesta de ley la presentó el diputado de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, y busca precisamente eso, que se dé esta prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta en los denominados puntos calientes o lugares de mayor incidencia de homicidios en el país. Sin embargo, esta prohibición no aplica cuando el acompañante de la motocicleta son mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o bien oficiales o autoridades que estén en cumplimiento de sus funciones. ¿Y usted qué opina sobre este proyecto de ley y el avance que lleva en la corriente legislativa? Además, ¿qué opina sobre las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez sobre esta iniciativa? Háganoslo saber en los comentarios. Esto que escuchábamos era el contexto del tema que vamos a tener hoy en Asiento Extra, el famoso proyecto de ley para limitar los pasajeros en las motocicletas. ¿Por qué? Porque son precisamente las motocicletas el principal medio de transporte en el que viajan, según las estadísticas compartidas incluso por el OIJ, las personas que cometen sicariato en nuestro país. Este video usted lo puede encontrar en diarioextra.com, elaborado por nuestros compañeros de Digital, donde también podrán
encontrar el día de hoy una pregunta respecto al tema, porque a nosotros nos importa muchísimo su opinión y que nos haga saber qué opina usted. ¿Está de acuerdo o no con que se limite la cantidad de pasajeros que deben viajar en una motocicleta? En unos minutos vamos a tener también aquí a nuestros compañeros de Digital compartiéndonos todas las opiniones que ustedes generan a través de diarioextra.com y nuestras redes sociales. Y para discutir sobre el tema y para conversar sobre el tema, tenemos aquí en set a don Eduardo Murillo, quien es del Comité de Motociclistas y que ha sido viva voz sobre este proyecto desde que entró a la corriente legislativa. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, usted. Muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de expresarnos al público. Muchísimas gracias. Y también vamos a conversar con don Rogelio Ramírez, quien es criminólogo, porque es muy importante. Este proyecto de ley nace de la iniciativa de hacerle frente al crimen que tanto afecta a nuestro país, y él desde su expertise nos va a compartir también su opinión de si realmente esto podría tener un impacto en la cantidad de homicidios que tiene nuestro país. Nos acompaña vía Zoom. Don Rogelio, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimada Angie. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer colaborar con una opinión, una perspectiva. Muchísimas gracias. Don Eduardo, tal vez si pudiéramos iniciar por comenzar. De hecho, usted me decía que viene de la Asamblea Legislativa porque veíamos incluso en el video que el proyecto suma voces tanto a favor como en contra. Hay que ser muy sinceros en que va la balanza un poquito inclinada más hacia en contra del proyecto. ¿Qué opinan ustedes como motociclistas desde el punto de vista que el proyecto de ley, lo he escuchado a usted decir en varias ocasiones, los tacha ya como de criminales solamente por andar en una motocicleta? El problema no es tanto que nos tachen nosotros de criminales, sino como tenemos que ver. Es una falta de respeto hacia la persona humilde. ¿Cuántas personas utilizan una motocicleta que lograron comprar para trasladarse al trabajo, para trabajar o trasladar a su familia? Y ahora le queremos limitar hasta esas cosas. ¿Me entiendes? Es una falta de respeto hacia la persona humilde que trabaja en su motocicleta, porque esto no va a venir a detener nada de lo del sicariato, esto no. Es decir, es algo ilógico, porque la persona que comete delito no le importa las leyes que pongamos. Esto es otra cosa que también a veces nosotros nos preocupa, porque ellos dicen que van a hacer reformas de ley para ser operativos. Ellos no necesitan una reforma de ley. Ya ellos tienen todo el derecho de hacer operativos por todo el país y detener a la persona que encontremos que está cometiendo delitos o que le está faltando al derecho público de vida, al derecho público de poder estar tranquilo en un lugar, porque eso también es lo que están haciendo. Estos muchachos que andan cometiendo sicariato ya están haciendo que la gente piense hasta en salir a la calle. Sí. Ya nos asusta salir a ciertas horas a la calle. Esto es por la inseguridad del país, no porque la motocicleta tenga 2 pasajeros. Don Rogelio, precisamente también desde su punto de vista como experto en seguridad, le quería consultar si usted cree que limitar la cantidad de pasajeros en una motocicleta realmente tendría algún impacto positivo en la disminución de los homicidios en nuestro país. Mire, esta medida puede ser analizada desde diferentes puntos, pero yo coincido plenamente con la opinión de su invitado, porque esta medida probablemente no va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque se está tomando el camino de siempre, que es el camino equivocado. En el momento en que un Estado decide limitar derechos y garantías de los ciudadanos con una intención para pretender prevenir la incidencia delictiva, en vez de revisar la eficiencia institucional y la articulación del mismo Estado en cuanto a los generadores de crimen, es un camino equivocado. Mucha gente pensará, bueno, pero es que hay que hacer algo. El gran tema aquí es que en seguridad no basta con hacer algo, hay que hacerlo todo y hay que hacerlo bien, empezando por la articulación del Estado y por revisar la eficiencia de las instituciones. ¿Cuál narcotraficante, cuál sicario se pone a pensar, por ejemplo, le preocupan las prohibiciones? A ninguno. Simplemente no se puede utilizar por determinada razón o en aplicación de esta medida, no se puede utilizar una motocicleta, pues recurrirán a un carro, recurrirán al medio que tengan disponibles
puesto que la actividad diaria, constante de este tipo de criminales, pues simplemente se dedica a infringir la ley. Sinceramente, el hecho de que en un principio el proyecto de ley limitaba solamente a que fueran 2 pasajeros hombres y que había una excepción cuando eran mujeres, como si en nuestro país las mujeres no estuvieran cometiendo delitos. Una estadística que además el OIJ también nos ha dicho que viene en aumento. Sí, así es. Como le decía, en realidad este es un camino errado que se toma. Y me preocupa mucho porque la experiencia y la vigencia incluso de medidas similares en otras latitudes, en otros países, pues simplemente dan cuenta de que los estados autoritarios o populistas, pues que simplemente no resuelven las causas generadoras de los crímenes y se van a enfocar principalmente a relativizar derechos, garantías, etcétera, de los ciudadanos, pues simplemente es un camino errado. Como bien lo dice usted, el hecho de que se discrimine de esa manera ante una medida, un proyecto de ley tan relevante, tan impactante para determinados grupos de la comunidad, pues deja ver los errores, las falencias, la precipitación, la improvisación de estas medidas. Ciertamente las estructuras criminales modernas están integradas no solamente por varones, por hombres, sino también por menores de edad, por mujeres, etcétera, y por lo tanto esta es una medida pues que carece de la seriedad necesaria para tenerlo como siquiera viable. Pero, como le digo, desde mi punto de vista, me parece que no va a funcionar. Técnicamente, a nivel ya de aspectos criminológicos, bueno, si se pretende con esto abordar el tema de la prevención general, es decir, de desincentivar la comisión de delitos, sigue siendo un camino errado. Porque en realidad la prevención se logra a partir de la desincentivación, pero por decisión de los ciudadanos, es decir, por convicción, por educación, por la creación y reforzamiento de una cultura de legalidad en la que incluso no sea necesario llegar a este tipo de medidas o cualquier otra medida que implique la limitación de derechos y garantías constitucionales. Y si se trata de una medida de prevención general negativa, es decir, de intimidar a través de este tipo de medidas, el Estado debe tener incluso una eficiencia y una eficacia tal que permita por lo menos el objetivo propuesto de disuadir la comisión de delitos. Pero en un Estado como el costarricense, que no solamente carece de recursos, sino que carece de eficiencia en las políticas de prevención, este tipo de medidas pues no pasan de ser algo improvisado, antojadizo y, desde mi punto de vista, completamente disfuncional. Don Rogelio, que dicha que usted tocaba el punto de que no es una medida nueva en nuestro país, tal vez de que estamos apenas empezando a discutirlo, pero es algo que ya han implementado otros países precisamente cuando se vieron rodeados de una ola de violencia. Y justo comentaba con don Eduardo antes de iniciar el programa que los otros países donde se ha implementado tampoco ha sido tan exitosa como se pensaba. Don Eduardo, usted le ha dado seguimiento al tema y también nos puede hablar un poco de que ya ha tenido hasta conversaciones con autoridades de estos países que le han dicho, no es tampoco la pomada canaria como se los están vendiendo. No, es que esto lo están tratando de copiar. Imagínate que esto viene desde el 2012 en Colombia. Tras de que estamos 23 años atrasados, estamos copiando algo que allá nos resultó. Ya lo han probado Colombia, lo ha probado México, lo han probado muchos otros países y se sabe automáticamente que no funciona, porque no llegó a pasar del 1% de las posibilidades de que solucionara el problema. Y no ha sido la primera, además, ahorita estamos hablando del tema de los 2 pasajeros en motocicleta, pero teníamos también un debate con respecto a los chalecos, al número de placa en los cascos. Es que esto viene presentado desde el 2012, es un solo proyecto que ahora lo dividieron. En el 2012 presentaron este proyecto junto con el de la placa, el chaleco y el casco,
y trataron de hacerlo pasar como que era la octava maravilla, que esto era lo que nos iba a solucionar el problema del sicariato. Después, en 2019, lo volvió a presentar don Roberto Thompson y se volvió a luchar contra él, demostrando que no funcionaba, que no servía, y ahora lo vuelven a sacar. Nada más que, ¿qué pasó? Logramos ganar el que no nos pusieran la placa en el chaleco y el casco. Entonces, sacaron una sección del mismo proyecto y la presentaron aparte. No es algo nuevo, esto es algo que se sabe que viene desde hace mucho y que no funciona. Antes de seguir con la discusión sobre el tema, les decía a todos los oyentes y televidentes que siempre aquí nos importa la opinión de la gente, que es realmente para quien hacemos todos nuestros programas en los distintos formatos de Grupo Extra, y precisamente voy a darle paso a nuestro compañero Byron Agüero del Departamento de Digital, porque tenemos en nuestra página web de diarioextra.com una pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con que esta iniciativa se convierta en ley de la República? Byron, usted nos cuenta cómo van los resultados de esa encuesta. Bueno, Angie, buenas tardes. Sí, es importante aclarar que mucha gente conoce este proyecto, es decir, de los más de 400 votos, la gente comenta que está de acuerdo o no está de acuerdo. Solo 2 votos no conocen del tema, pero bueno, a nivel de resultados que están de acuerdo, el 32%, es decir, 3 de cada 10 personas están de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, el 67%, más de 250 votos, indican no estar de acuerdo con este proyecto de ley. ¿Pero por qué? Bueno, muchos apoyan lo que decía el presidente en el video que iniciamos este programa, Angie, cuando el presidente lo calificaba de babosada, incluso este proyecto de ley. Así, la gente replica el comentario del señor presidente, don Rodrigo Chávez, y la gente apoya esto e incluso le ponen calificativos, adjetivos calificativos incluso más fuertes a esto que es esta opinión. Como le digo, a nivel de resultados, 125 personas aseguran estar de acuerdo con este proyecto de ley. Sin embargo, 254 no están de acuerdo por este proyecto de ley, por diferentes razones. Muchos incluso dicen que es que le están quitando la oportunidad a muchas personas que utilizan la motocicleta como medio de transporte para trabajar, para desplazarse. Esto también, muchas personas viven en las zonas que le llaman zonas de incidencia, zonas rojas, donde piensan aplicar este proyecto de ley. Por ende, la gente no está de acuerdo con aplicar este proyecto de ley. Repito, 6 de cada 10 personas no están de acuerdo con la aplicación de este proyecto. Bien, Byron, muchísimas gracias por traernos entonces hasta aquí en Asiento Extra la voz de todos nuestros oyentes y televidentes que a través de diarioextra.com pueden opinar. Y Byron mencionaba también puntos importantes del día a día, y es que la motocicleta, si bien tal vez puede que sea el medio de transporte más utilizado de momento por los sicarios, es también el medio de movilizarse muchísima gente que va a diario a sus trabajos, y además también no solo que van a diario a sus trabajos, sino que son las motocicletas, como decimos a lo tico, el machete para ganarse el arroz y los frijoles del día a día. Supongo que también, don Eduardo, existe alguna preocupación por parte del gremio de todas las personas motociclistas que trabajan en plataformas de entrega de comida a domicilio, mensajeros y demás. Pues no solo de ellos, es de todo el motociclismo en general, porque están limitando a las familias a poder transportarse y poder trabajar con su motocicleta, que muchos la han comprado precisamente para eso, para poder trabajar con la motocicleta. Muchas, un 80% de las personas que han comprado una motocicleta todavía la debe y está viendo a ver cómo la paga porque la compraron para poder trabajar, y ahora les vamos a quitar eso que ellos pueden hacer, lo que pueden trabajar en la motocicleta. ¿Dónde vamos a dejar a esas personas? Hay un punto también a analizar sobre el proyecto de ley que tal vez quisiera que aquí don Rogelio nos amplíe, y es que dice ahora el diputado que pueden aplicarse por zonas, las llamadas zonas calientes, que tienen más incidencia en crimen según los mapas de calor con los que cuentan las diferentes autoridades de nuestro país. Don Rogelio, ¿realmente todavía podemos sectorizarnos por zonas calientes, o ya la violencia, como decimos, no tiene ni lugar específico ni mucho menos una hora? Sí, bueno, en realidad las cifras, el análisis de los números, de la incidencia, de la cantidad de delitos cometidos, de las manifestaciones de violencia criminal, pues obviamente sí son fácilmente identificables. Se pueden identificar zonas donde hay incidencia mayor,
o bien por aspectos estrictamente policiales como los lugares de hallazgo, de mayor probabilidad de hallazgo, no solamente de personas vinculadas con crímenes violentos, sino también de lo que genera este tipo de actividad criminal. Entonces, las zonas es un hecho. El problema aquí es que se trata entonces de eficiencia de las instituciones. Tenemos que hablar de eficiencia de las instituciones, de revisar qué tan eficiente, qué tan capaz es el Estado para abordar este tipo de temas. Ahora bien, si ya se tienen identificadas zonas calientes, que es donde se genera la mayor cantidad de delitos, algo hay que hacer en esas zonas, pero no algo priorizando la mano dura, no algo que pretenda criminalizar actividades comunes, criminalizar actividades de todas las personas, por ejemplo, sino que se trata de abordar la generación de variables criminógenas desde diferentes ámbitos del Estado. Por esa razón es que las zonas marginales, las zonas donde se ha detectado mayor generación de delitos violentos, pues debe llamar la atención, no solamente generar este tipo de medidas, que claramente son innecesarias, sino además algo más integral, que incluya otras instituciones para lograr un cometido que vaya a ser eficiente a largo plazo. Las medidas a corto plazo son necesarias, pero no apostar estrictamente a eso, porque eso criminaliza actividades comunes que tienen un impacto entonces, por ejemplo, en temas laborales para muchísima gente. Y esto, en vez de ser algo preventivo, lo que va a generar también va a ser pues mayor probabilidad de que más personas vayan a deslindarse por conformar grupos delictivos o sumarse a estos grupos delictivos. Don Rogelio, antes de hablar de las alternativas que podríamos ir abordando, que bien usted lo explica, es un abordaje integral, quisiera también exponer el hecho de que, a que sea por zonas sectorizadas, como se está proponiendo ahorita, no va a también impulsar a que entonces los criminales migren ante otras zonas, aunque yo entiendo que tal vez lo que a los criminales no les interesa el respetar las leyes, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero también puede darse el fenómeno de que empiecen a migrar a las zonas menos problemáticas, si podríamos decirlo entre comillas. Claro que sí, por supuesto. Mire, los fenómenos criminales, más de este tipo, ¿verdad? Los fenómenos criminales organizados o especialmente violentos, funcionan de acuerdo a lo que podríamos comparar con la dinámica de fluidos. Es decir, si usted tiene un recipiente lleno de un fluido, de un líquido, por ejemplo, y usted presiona un extremo de ese recipiente, pues todo el resto del líquido se desplaza a donde no hay presión. Eso ocurre perfectamente en temas como el que usted aborda. El hecho de proponer que esta medida incida sobre determinadas zonas, pues en nada evita que los criminales, los delincuentes vayan a desplazarse a otras zonas para cometer o planificar o simplemente se movilizan. Por eso se insiste en que este es un camino errado, que en seguridad, en abordaje de incidencia delictiva, especialmente delitos violentos, se requiere de un paralelismo. Es decir, no solamente el tema de la articulación del Estado y de las instituciones, un abordaje integral del fenómeno, al lado, claro que sí, de aspectos operativos que pretendan disminuir la incidencia, pero tienen que ser esfuerzos paralelos. Si se deslinda por uno solo, pues la ecuación no va a funcionar y lo que va a terminar es criminalizando zonas que de por sí son marginales y requieren ayuda, requieren de intervención del Estado y por lo tanto generación o una mayor probabilidad de generación de más de manifestaciones delictivas. Don Eduardo, le quiero consultar con respecto a también el fenómeno de que ya la gente, bien usted lo decía, le da miedo andar en la calle, como lo explicaba don Rogelio, no es un hecho de que hayan zonas calientes o no, la gente ya tiene temor de andar después de cierta hora en cualquier parte de nuestro país, porque hemos visto balaceras dentro de restaurantes, cerca de escuelas, o sea, no hay discriminación en cuanto a hechos delictivos. ¿Ha habido también ese fenómeno con respecto a que los motociclistas se sientan como que solo por el hecho de ser motociclistas los están ligando
a ser criminales, porque por ejemplo me contaba una persona cercana de que por ejemplo ya no anda en su vehículo con la ventana cerrada porque le da miedo que por el carro que tiene lo vinculen directamente a ser una persona X y termine muriendo, asesinado, aunque sea inocente. No sé si por parte de los motociclistas también está ese miedo de decir, yo ando en la calle y en cualquier momento me pueden confundir con que soy fulano. Es que no solo con eso, imagínense que para cometer un delito, ningún sicario utiliza su moto, ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que van a cometer un delito, lo primero que hacen es ir y robar una motocicleta. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros estamos expuestos desde el inicio, no desde ahora, desde el inicio, de hace mucho tiempo estamos expuestos a ser a la primera persona a la que le van a cometer el delito. Como decía el señor, ya no hay zonas calientes. Costa Rica puede ser caliente en cualquier lado y a cualquier hora. Pero imagínense que, digamos, Desamparados lo declaren una zona caliente y limiten el acceso y el poder pasar con pasajeros la zona de Desamparados. ¿Qué haría toda la gente de la zona de Los Santos que se traslada a trabajar con su familia? Las parejas que vienen de esa zona, porque no van a poder pasar fácilmente desamparados. Porque ya estarían cometiendo un delito o tendrían que andar con una carta para llevar a fulano, otra carta para llevar a sultano. Ya no puede decir una persona de allá libremente, voy a pasar por un amigo que me está pidiendo ray, porque no es cerca, es una zona larga la zona de Los Santos. Y tener que pasar zonas declaradas calientes, para esa zona sería mucho problema. Estamos limitando a la persona que sale a trabajar en su vehículo. Don Eduardo, el proyecto de ley también dice que dependiendo de la cilindrada de la motocicleta se daría la restricción. ¿Tienen para ustedes eso también alguna lógica? No tiene ninguna lógica, porque más bien lo que van a hacer es que ahora entonces se van a impulsar a motos de mayor cilindrada. Ellos se mudan, sabemos que ellos para cometer sus delitos ellos se acomodan. Entonces, si ya no pueden hacerlo en una moto de baja cilindrada, lo irán a hacer en una moto de alta cilindrada. ¿Quién dice que una moto de alta cilindrada no puede darse la fuga? Eso es otra cosa. Explican diciendo que necesitan que sean las motocicletas, según la ley, porque son con las que es más fácil escapar. Que me digan, de los que han cometido delito en automóviles, en carros, ¿a cuántos han capturado? ¿Cuántos tienen presos? Que han hecho un delito en carro, y han habido bastantes. ¿Usted cree que, por ejemplo, la regulación con el tema de las bicimotos, que es algo que está a la libre ahorita, porque, por ejemplo, no necesitan ni siquiera tener una licencia para poder conducirla, podría ayudar a que disminuya también la cantidad de delitos, tomando en cuenta la lógica de la baja cilindrada, por ejemplo? Nadie va a cometer un delito en una moto de ese tipo. Que sí tienen que ser reguladas, pero por seguridad tanto del ciudadano como la persona que la anda. ¿Me entiendes? Porque esas personas no están cubiertas por un seguro, ahora están habiendo muchos accidentes con ellas. Entonces sí sería muy bueno, no que las regulen como la moto grande o como las otras, pero sí que tengan una regulación, sí sería muy bueno. Desde el gremio de los motociclistas, tomando en cuenta de que ahorita son como el epicentro, digamos, de la discusión en tema de seguridad por este proyecto de ley, ¿a qué sí estarían dispuestos a ceder o es un no definitivo a las iniciativas para limitar el tema, por ejemplo, de pasajeros, de zonas horarias? Es que yo diría que lo que tienen que hacer son leyes lógicas. Que me diga quién cree que quitando el pasajero, es más, hoy vengo de la Asamblea Legislativa y hasta los mismos diputados dicen que no, que eso no va a servir, que eso no funciona, que no es esa la solución. Me preguntaron en la Asamblea Legislativa, ¿qué solución cree usted? Le digo, ya la están haciendo. En Alajuelita hicieron tolerancia cero un día de estos y hubieron muchas cosas que quitaron de las calles. Este operativo que hicieron en Punta Arenas sacó mucha motocicleta que no debería andar en carretera. Operación Caribe ayudó mucho a la zona de Limón. Ya los tienen, pero dicen que van a hacer esto porque necesitan hacer vigilancia. Que me digan con qué cámaras van a vigilar en las carreteras si no tenemos ni vigilancia para poder darle secuencia a alguien que comete un delito.
Vamos a venir en unos minutitos a hablar también con don Rogelio sobre ese abordaje integral que él nos decía, cuáles son las medidas desde la experiencia en seguridad que podríamos empezar a implementar como país para ver si acaso le empezamos a dar batalla a esta ola de inseguridad que nos está afectando muchísimo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con más. De Asiento Extra aquí en Extra TV y también en 92.3 Extra Radio. Puedes seguir también nuestra señal de streaming en www.extraradio.com. Estamos hablando, por si usted nos acaba de sintonizar, del famoso y polémico proyecto de ley para limitar la cantidad de pasajeros en una motocicleta, que 2 hombres no puedan viajar en motocicleta, también que se limita las horas donde ya no pueden transitar, que se aplique también por las llamadas zonas calientes, y hemos estado abordando un poco con respecto a todo lo que implica ese proyecto de ley y las distintas reacciones que ha tenido, incluso desde el presidente de la República hasta distintos diputados. Estamos hablando con don Rogelio Ramírez, quien es criminólogo, para precisamente conversar sobre si esto tenía o no un impacto en disminuir la cantidad de homicidios que se están presentando en nuestro país. Don Rogelio, veníamos a hablar con respecto a las alternativas o medidas que deberíamos ya estar conversando como país de implementar y que realmente tengan ese impacto positivo en disminuir los homicidios, que yo creo que es lo que todos queremos, y que en cierta parte la ciudadanía dice, bueno, ¿por qué en Asamblea Legislativa los diputados no están avanzando con temas que nos preocupan? ¿Por qué seguimos haciendo operativos de tolerancia cero donde se arrestan hasta 17 personas en unas horas y tardan más en hacer todo el operativo que en lo que duran dentro de nuestras cárceles? Porque eso es una realidad. ¿Qué estamos fallando y qué podemos empezar a abordar que podamos tener un impacto real? Mire, el diagnóstico está hecho, está a la vista. Somos ya uno de los países más inseguros a nivel continental, y eso, o por lo menos a nivel de Centroamérica, que ya es mucho decir, ya pasamos a ser uno de los países más inseguros en cuanto a violencia criminal. Entonces, el diagnóstico ya está. ¿El pronóstico cuál es? El pronóstico es que esto no se va a detener, y lejos de detenerse, se va a incrementar la incidencia delictiva y la manifestación delictiva violenta, que es lo que más nos preocupa, y por lo tanto ese es el pronóstico. Esto no se va a detener si no se toman las medidas adecuadas. Y en cuanto a las medidas, hay temas tan añejos, hay temas tan viejos, hay temas tan manipulados, tan manoseados, si se quiere, como el tema de la marginalidad y las variables criminógenas. Si ya se tienen las zonas identificadas, bueno, la pregunta es, ¿qué esfuerzos ha hecho el Estado para combatir esa marginalidad y esas variables criminógenas? Como la falta de empleo, las deficiencias en educación, la falta de oportunidades para la prosperidad lícita, todos esos esfuerzos competen al Estado. El tema aquí es que el punto medular, la premisa necesaria es la articulación del Estado, y la articulación del Estado pasa por integrar los esfuerzos de los 3 poderes de la República, cosa que aquí en Costa Rica, pues un día y otro también nos damos cuenta de que hay un divorcio, hay una separación evidente entre los poderes del mismo Estado, y esto lo que genera pues es un colapso en la política criminal, porque en la política criminal, para definir la política criminal, qué se considera delito, cómo debe abordarse eso, los temas de las funciones de la pena, la rehabilitación, el castigo, etcétera. Todo esto pasa por los temas de política criminal, pero eso no lo define solamente el Poder Ejecutivo, o no lo define solo el Poder Judicial, por ejemplo. No, es un esfuerzo de Estado. Recordemos siempre que en fenómeno criminal no existen los vacíos, esa noción de vacío no existe. Cada área que deje desprotegida el Estado, que desocupe el Estado, que desatienda el Estado en general,
pues obviamente va a ser llenado por manifestaciones de violencia o manifestaciones criminales, especialmente la más temible y la más preocupante, que es el crimen organizado, porque tiene recursos, porque da en algunas oportunidades hasta soluciones a la ciudadanía. Y por lo tanto el reclutamiento de personas hace que vayan creciendo los grupos criminales, y si no, para integrarse a la actividad propiamente criminal, pues obviamente lo que generan son aliados para la actividad criminal. Y esto compromete a nivel social cualquier territorio, cualquier zona, independientemente de que sea marginal o no. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el punto inicial, la premisa de partida es ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer con esto, pero ponernos de acuerdo conjuntamente y no de manera dividida, no de manera aislada. Lo operativo es necesario, debe ser eficiente, debe ser eficaz, pero para eso se requieren recursos. Y no solamente recursos, sino que el otro lado, es decir, la otra línea de acción, que es la que pretende prevenir la generación de delitos, también funcione. Porque si no, simplemente nos vamos a deslindar por el tema operativo, por el tema de fuerza, por el tema policial eminentemente, y esto no lleva a una solución ni a corto plazo y mucho menos a mediano o largo plazo. Don Rogelio, aquí, y usted toca un punto creo que es vital. Ayer veíamos la noticia, por ejemplo, de la captura de una avioneta ilegal que salió de Colombia, y que hubo un conjunto de acciones entre la policía de Colombia con la de Panamá y con la de Costa Rica, que terminó con la captura de esta avioneta en territorio tico. Y ayer justamente que había esa información, hacía el razonamiento y decía, no puede ser posible de que sea más fácil coordinar 3 policías de 3 países diferentes a que aquí en nuestro país logremos ponernos de acuerdo para que las autoridades luchen en conjunto contra el crimen, porque los recursos son limitados. Yo creo que uno ha escuchado por todo lado a don Randall Zúñiga del OIJ decir que necesita más personal, que necesita más recursos para armas, que necesita más vehículos, etcétera. Si hablamos desde el lado de fuerza pública, las delegaciones están cayendo, los policías a veces no tienen ni zapatos, o sea, estamos con recursos sumamente pequeños y somos diminutos ante organizaciones criminales que tienen un armamento increíble, una organización envidiable y que hacen y deshacen en nuestro país, mientras que nuestras policías van haciendo esfuerzos aislados y atacando, como que decimos, en modo hormiguita por diferentes lados. Exactamente, tal cual usted lo está mencionando, es así. Por esa razón que usted mencionaba de cómo operan las estructuras criminales, que tienen dinero, tienen recursos y además no tienen reglas, porque su día a día es infringir la ley, en tanto el Estado sí está obligado a respetar derechos y garantías. Esto implica un desequilibrio, quieras o no, es un desequilibrio. El tema es cómo lidia el Estado con ese desequilibrio, y la forma de hacerlo es invertir en seguridad, ser eficiente y principalmente complementar los recursos de los cuales dispone. Sin ese complemento entre policías, sin esa coordinación entre estos esfuerzos, la batalla está perdida, esta guerra está absolutamente perdida. Porque lo que tiene el OIJ no lo tiene la fuerza pública, y lo que tiene la fuerza pública en cuanto a disposición de personal, ubicación de sedes policiales, capacidad de reacción inmediata, eso no lo tiene el OIJ. Además de que son funciones distintas. El OIJ investiga ya cuando un delito ha sido cometido, es decir, cuando la prevención no funcionó, mientras que las funciones de la fuerza pública es precisamente prevenir la comisión de delitos. Y el OIJ, por su parte, tiene un área de análisis criminal que tiene hasta la posibilidad de predecir en qué zonas, en qué días y a qué horas hay probabilidad de que se cometan delitos violentos. Entonces, si el OIJ facilita esta información a la fuerza pública, las probabilidades de eficiencia institucional se incrementan. Pero si lo que tenemos es un divorcio, una fractura en la comunicación, en la coordinación entre policías en este caso, pues lo que tenemos es un colapso. Y el colapso lleva pues a lo que estamos viviendo en este momento, que es el incremento de la incidencia delictiva y la peor de esa incidencia, que es la violencia criminal.
Don Rogelio, otra de las preguntas que le quería hacer es el tema también de divorcio, no solamente entre las policías, sino incluso dentro de los mismos poderes de la República. Claro ejemplo, don Rodrigo Chávez y Poder Judicial, que también, desde su punto de vista como experto, estas señales de división desde las altas cabezas también son señales de alerta y también, como quien dice, de permiso para las organizaciones criminales que ven a un país, en lugar de estarse preocupando por trabajar en conjunto en la creación de leyes, en recursos, la distribución de los recursos y demás, se tiran unos a otros y seguimos perdiendo el tiempo. Correcto, yo creo que es muy sencillo y es hasta lógico determinar quién gana con todo esto. Así como disfunciona el Estado, así con esta división y esta confrontación entre los poderes del Estado, ¿quién gana con esto? La ciudadanía no. Los únicos que ganan son los que cometen delitos. Y vuelvo, insisto, el peor fenómeno que enfrenta este país es la criminalidad organizada, la delincuencia organizada. Y no se dice organizada solamente porque saben qué hacer y cómo hacerlo. No, es que funcionan como empresas criminales. Es decir, están leyendo perfectamente, están descifrando qué es lo que no funciona en el Estado para aprovecharlo, para crecer, para diversificar sus acciones. Incluso, ¿por qué no? Estaríamos a las puertas de que se infiltren elementos o miembros del crimen organizado en instituciones del Estado. Y el siguiente paso sería que lleguen a ostentar funciones con poder de decisión dentro de las instituciones del Estado. Aquí en este punto, en este extremo, ya estaríamos hablando efectivamente o de un Estado fallido o de un narcoestado. ¿Vamos camino a eso? Sí, vamos camino a eso. ¿Por qué razón? Por la disfunción del Estado, porque no está articulado, no está siendo eficiente, no se están hablando, no hay política criminal. Y eso permea definitivamente a cada una de las instituciones. Y en vez de ser un Estado como tal, lo que tenemos es un archipiélago de instituciones donde cada una cree que es un fin en sí mismo y olvidan que el fin de todo el Estado, de todo ese aparato institucional, es la tranquilidad pública, la seguridad pública y obviamente todas las políticas públicas que conciernen al Estado por obligación. Don Rogelio, el paso a narcoestado, lo dimos ya, suena muy complicado, muy triste decirlo y ni siquiera imaginarlo, pero la realidad que hemos estado viviendo en los últimos meses a todos nos tiene muy preocupados. Miren, no, yo desde mi perspectiva, respetando el criterio divergente que pueda haber, todavía no estamos en un narcoestado, pero vamos camino a eso. Es decir, la incidencia que puedan tener en el financiamiento electoral, por ejemplo, en la compra de conciencias, en la corrupción pública, pagando coimas, favores, servicios, etcétera, esto nos lleva por ese camino. Pero todavía no tenemos aquí en Costa Rica, por ejemplo, como tal definido un narcoestado, porque todavía no tenemos, por ejemplo, jerarcas de instituciones con capacidad para decidir lo que hace o no hace una institución, todavía no los tenemos vinculados con narcotráfico. Ha habido acercamientos, ha habido influencia, ha habido incidencia, pero todavía no tenemos instituciones permeadas, por lo menos no identificadas todavía, permeadas por el crimen organizado. Pero bueno, ya sabemos que el crimen organizado no descansará hasta lograrlo y Costa Rica le está facilitando las cosas enormemente. Don Rogelio, y con respecto al proyecto de las motocicletas, que fue justamente lo que nos trajo la conversación el día de hoy, ¿es en definitiva un proyecto de ley que es mejor retirarlo de la corriente legislativa y no perder el tiempo por todo lo que por supuesto, tanto usted como don Eduardo me han dicho? Me parece que esa es la conclusión a la que podríamos llegar. Así es, esto no va a funcionar porque esto va a terminar afectando al inocente. Igual, por ejemplo, cuando se recurre por incapacidad del Estado a una medida como criminalizar cada vez más, por ejemplo, el derecho que tiene el ciudadano de tener un arma de fuego, de hacerse de un arma de fuego para defenderse. Al final, hacer más restringido ese derecho lo que implica es desarmar al inocente, desarmar al ciudadano que tiene que defenderse porque el Estado es incapaz de hacerlo.
Pero entonces todas estas medidas, lejos de tener una incidencia en los criminales, en los delincuentes, al final terminan afectando al inocente y criminalizando actividades comunes del ciudadano y además disminuyendo derechos y garantías, y este es un camino, insisto, errado, es un camino equivocado y es un camino peligroso, porque luego de esto alguien dirá, bueno, es necesario un estado de excepción en determinada zona, la suspensión de derechos y garantías constitucionales, y esto nos lleva por un camino cada vez más oscuro. Don Eduardo, su opinión respecto a lo que decía don Rogelio. Qué difícil porque de ahí sabemos que ya tenemos un país que se nos ha llenado de corrupción, corrupción y que han tratado de echársela al motociclismo, porque eso es como nosotros lo vemos. Como el gobierno no puede resolver y no puede solucionar, es muy fácil simplemente sacar leyes y culpar al motociclista de Costa Rica. Ahora, don Eduardo, si bien yo puedo entender claramente la molestia y todas las desventajas, y que también el proyecto tal cual está planteado no va a tener un impacto en lo que se quiere, también desde la parte de los motociclistas, como dicen, hay que poner de parte, porque veíamos, por ejemplo, el fin de semana, más de 50 motos decomisadas en un evento ilegal, y la gente asocia ya, porque ya por sí, con proyectos como estos, ya la gente asocia a un motociclista con una organización criminal, pero si además también ven en noticias 50 motocicletas decomisadas por eventos ilegales, que yo entiendo pueden no ser criminales y no porque estén en una organización, que bien pueden ponerse de acuerdo e irse a, como dicen, un ride de fin de semana con los amigos, porque todos nos gustan las motos, y que bien que ese sea un compartir sano, pero se incumplen también ciertas leyes, es que al final de cuentas es un irrespeto. Sabemos también. Eso, eran alrededor de 300 motociclistas los que iban por la 27, sabemos que iban infringiendo la ley de todo, pero eso también tiene que ver mucho con la educación vial del país. Totalmente. Nosotros con más educación vial estaríamos mejor. Siempre nosotros hemos luchado, es más, el comité lucha muchas veces por ayudar y reforzar lo que es el motociclismo de Costa Rica, pero no lo podemos hacer con todas las personas. De ¿qué te puedo decir? 700,000, 800,000 motociclistas que hay en el país, no podemos señalizarlos ahora todos por 300 que andaban haciendo loco allá por Punta Arenas. Y no fueron los 300 los que hicieron loco, porque lo que detuvieron fueron 52 motocicletas, eran las que iban en contra de la ley. Hicieron ciertos partes y quitaron placas. Muy bien, pero el resto de motociclistas pudieron seguir hacia Punta Arenas, porque no iban cometiendo un delito, iban viajando hacia Punta Arenas. Por eso no podemos señalar por un grupo, señalarlos a todos. Pero esto yo sí le soy muy honesto, yo considero que es falta de educación vial. Es más, muchas personas que se matan en motocicleta es falta de educación vial. ¿Cómo es posible que usted sepa que tiene que ponerse un casco y no se lo abroche? Sí. ¿Cómo es posible que usted sepa que tiene que andar en moto y la anda como codera? Cuando se sabe que es un implemento de seguridad, que si nosotros desde los kinder le enseñamos a un niño, desde los kinder le enseñamos a un niño que eso es un casco y lo va a proteger y le va a proteger la vida en educación vial, lo seguirá usando todo el resto de su vida. Es más, le ayudaría al papá, porque si ve el papá sin casco, le dice, papi, tiene que ponerse el casco. Entonces, muchas de estas cosas es por falta de educación vial en Costa Rica. Don Eduardo, y ya para ir finalizando, ¿qué camino le espera a este proyecto de ley en Asamblea Legislativa con respecto, si se lo pregunto porque usted me ha dicho se ha reunido con diputados y que incluso tiene reuniones a futuro, que parece ser, pues no va a pasar de ahí el proyecto? Pues el señor Fabricio Alvarado ahora nos dio un respaldo completo. Dijo que el grupo de ellos, el partido de ellos, iba a estar totalmente en contra, porque lo encuentran ilógico, no le encuentran que sea una ley que realmente vaya a servir. A lo mismo otros diputados con los que estuvimos hablando, conversando hoy, nos dieron su apoyo en contra del proyecto. Lo que están esperando más bien es que entre totalmente el plenario para tratar de eliminarlo ahí y desaparecerlo. Y que ya desaparezca. Y si no, nosotros estamos listos para meterlo a sala cuarta, porque él está pasando sobre las leyes
de derechos de los costarricenses. ¿Estarían ustedes entonces anuentes a este caso? Sería una consulta de constitucionalidad lo que cabería. Sí, porque tiene varias cosas inconstitucionales. Muchísimas gracias a don Eduardo por acompañarnos el día de hoy, por sacar su tiempo y venir acá hasta los estudios del Grupo Extra. Don Rogelio, no sé si gusta también hacernos una conclusión con respecto de todo lo que hemos hablado. Sí, claro que sí. Bueno, aquí los desafíos están claros. No es solamente un tema de integración y de articulación del Estado como premisa básica para enfrentar este fenómeno que tiende a crecer, sino que además el desafío pasa también por la sociedad. Y la sociedad tiene el desafío de crear una cultura de legalidad. Es decir, que el ciudadano crea y respete los derechos de sus semejantes y que no sea necesaria la aplicación de una ley, por ejemplo. Cuando el ciudadano se ve impedido a realizar una conducta por la amenaza de ser sancionado, ahí tenemos una disfunción seria. Pero cuando el ciudadano es consciente del derecho que tiene el semejante y por lo tanto no incurre en ningún comportamiento que comprometa ese derecho, estaremos avanzando hacia una mejor sociedad, hacia una cultura de legalidad y a hacer innecesario entonces este tipo de iniciativas como la que estamos discutiendo en este momento, que son abiertamente disfuncionales. Bien, a don Rogelio le agradecemos también muchísimo su tiempo, por compartir con nosotros también su conocimiento y opinión con respecto a este proyecto de ley. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo también para conversar con nosotros, don Rogelio, que esté muy bien. Con mucho gusto, siempre es un placer colaborar y bueno, yo creo que todos estamos comprometidos en que este país mejore día a día y que sean innecesarias pues muchas cosas que nos limitan derechos y garantías. Muchísimas gracias, don Rogelio. Y antes de finalizar este programa Asiento Extra, quería también hacer un repaso por las informaciones que están siendo noticia a esta hora del día y por supuesto que está en tendencia. Lo puede seguir en nuestra página web de diarioextra.com. La decisión de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, de negarle la visa al presidente Óscar Arias. Él comunicó que había recibido un correo, el cual le notificaba que le había sido denegada, lo cual usted, así como lo está escuchando, se trata de un expresidente de la República sin visa para poder viajar a los Estados Unidos, un tema que está haciendo tendencia en este momento, no solamente porque fue al expresidente don Óscar Arias, sino también a la diputada Vanessa Castro, que también fue notificada el día de hoy, así como ya otras diputadas que habían sido también notificadas de la negación de la visa. Las diputadas que habían sido notificadas habían sido también las que se habían visto envueltas en un escándalo con la empresa Huawei. Esto es información que está de momento en desarrollo y que por supuesto le seguiremos ampliando en las diferentes ediciones de Extra Noticias. Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por su compañía y continuamos con más de la programación.